Seguimos hoy con el próximo episodio de Comunicación en Presencia Plena, continuando con nuestro estudio de esa primera etapa de comprensión de cuáles serían los pilares importantes a sostener desde nuestra conciencia para que nuestra comunicación pueda ser eficiente, pueda ser presente y reflejar las verdaderas intenciones desde nuestro ser esencial, logrando de esa manera establecer buenas relaciones con nuestros interlocutores. Y hoy vamos a hablar, conforme anunciado en el episodio pasado, sobre la segunda verdad o el segundo pilar de la comunicación y de la palabra correcta e impecable, que es no exagerar. Las otras tres reglas surgen de la primera. Antes de aprender la segunda regla de no exagerar, tenía problemas en muchos aspectos en mi vida, porque me tomaba una crítica como si yo fuera la peor persona del mundo. O al oír una observación positiva que me subía a la cabeza y creía que era la mejor de todas. Y también eso nutría mi ego y mi autoimportancia. Cuando quería permanecer importante, hablaba y lo ocupaba al que estaba y que no podía ir a cenar porque andaba corta de tiempo. Cuando estaba el plan catastrófico, me dejaba caer en el sofá y rodeada de un montón de comida china, regodeándome en mis diálogos interiores negativos, imaginándome lo peor de cualquier aspecto de mi vida. O sea, vivía en una montaña rusa de emociones por las historias que me contaba acerca de cómo recibía la palabra de los demás y cómo dejaba que esa palabra se tornara una verdad para mí sin tener discernimiento y sin tener involucramiento real con el verdadero ser desde mi interior. El segundo elemento de la recta palabra está relacionado con ese primero, ya que si exageramos, no estamos diciendo la verdad o viendo la situación como es. Nos estamos engañando a nosotros mismos y mintiéndoles también a los demás. Cuando nos dejamos llevar por la costumbre de exagerar, a veces pensamos que somos un santo y otras que somos una persona horrible. Siempre estamos considerando o que el otro está por encima de nosotros o porque está por debajo, demasiado por debajo de nosotros. Por lo tanto, esa segunda regla de la recta palabra también está relacionada con ese otro principio que aprendí en la comunidad budista, que es el de la ecuanimidad. La ecuanimidad o el arte de mantener un equilibrio interior es una de las 4 virtudes principales que el Buda animó a cultivar a sus discípulos. Estas virtudes se conocen como las 4 inmensurabilidades. Las otras 3 son la metta, o sea, la bondad amorosa, la compasión y la alegría empática. Siempre que nosotros exageramos, dejamos de mantener el equilibrio, o sea, la ecuanimidad. Existen muchos ejemplos de exageraciones que son muy evidentes, como cuando exageramos para parecer más importantes. En el budismo se considera que nadie es más importante que otra persona, así como en tantas culturas ancestrales. O que somos más ricos de lo que somos. Pero hay otras exageraciones más sutiles que no son tan obvias, porque no las vemos como tales. Observa, por ejemplo, las siguientes afirmaciones que son muy corriqueras y corrientes en nuestro cotidiano vivir. ¡Ay, ese es el peor día de mi vida! Siempre me haces lo mismo. ¡Ay, eso no se acaba nunca!
Ay, por favor, nunca me iré de acá. No me puedo creer que vayas a hacer o decir esto. Ay, este lugar tiene el peor servicio del mundo. Siempre llega tarde. Ay, he desperdiciado mi tiempo inútilmente. Alguien como él o como ella nunca se interesaría por mí. Como lo más probable es que esas afirmaciones sean exageraciones en la mayoría de los casos, no te ayudan a adquirir buenos hábitos de comunicación contigo mismo ni con los demás. Considera, por ejemplo, la última. A alguien como él o como ella jamás se interesaría por mí. Cuando decimos ese tipo de cosas, aparte de estar exagerando, estamos concluyendo que no estamos a la altura de otra persona. Las exageraciones, sobre todo las negativas, traen consigo una energía de sufrimiento que contamina nuestra experiencia del presente. Cuando hablemos en el capítulo acerca del tema de la escucha, voy a desarrollar más esa idea. Pero por ahora consideremos que al conversar con una sensación de ecuanimidad e igualdad, en lugar de exagerar, podemos evitar muchos de los riesgos de una mala comunicación. En lugar de hacer afirmaciones genéricas, sobrevalorándonos o subevaluándonos o provocando una reacción de defensiva o algo antagónico a nuestro interlocutor, que en la mayoría de los casos tampoco es cierto, tendremos que crear un ambiente que fomente los sentimientos positivos y una auténtica comunicación. Aunque estemos comunicándonos con alguien que probablemente no vaya a tener una actitud ecuánime o equitativa, si nosotros somos conscientes de nuestras propias palabras y de las acciones que podemos tener, disponemos de las herramientas para crear una experiencia de comunicación positiva. Voy a darles algunas sugerencias que pueden ayudarte a no exagerar en tus conversaciones. La primera es: trata de prestar atención a las palabras que enfatizan demasiado lo negativo o que enfatizan demasiado lo positivo en una situación. Segundo, trata de prestar atención a tus propias reacciones. ¿Son estas exageradas? ¿Te estás imaginando lo peor? ¿Te estás imaginando lo mejor? ¿Te estás viendo como una víctima? ¿O te estás viendo como la ganadora o el ganador? ¿Eso piensas que solo te ocurre a ti? Yo. Y la tercera, observa si te estás sintiendo mejor que o peor que quien quiera que sea. Y recuerda que en realidad eso es imposible. El budismo me ha enseñado que en la vida todos nosotros queremos lo mismo. Queremos ser comprendidos, sentirnos bien y sobre todo queremos ser felices. He descubierto que eso describe a la perfección lo que todos buscamos cuando nos comunicamos: ser comprendidos, sentirnos bien para poder ser felices. Todos nosotros sabemos de primera mano cómo es sentirse herido y también sabemos cómo es sentirnos felices. Sentirnos atacados, pero también sentirnos apoyados. Sentirnos invisibles, pero también sabemos cómo es sentirnos reconocidos. Sentirnos frustrados, pero también sabemos cómo es sentirnos satisfechos.
Cuando somos capaces de identificarnos con los sentimientos ajenos, nuestras conversaciones tienden más a ser un diálogo en el que deseamos ayudar a los demás. Ser un buen comunicador implica en describir las situaciones y los sentimientos que nos producen con la máxima exactitud posible, sin exagerar lo que es del todo esencial. Acostumbrarte a ser ecuánime en lugar de exagerar es un buen primer paso para ser un gran comunicador. Como dije al principio, las otras verdades sobre la palabra recta, todas se originan del decir la verdad. Y la tercera, que también se origina de ella y que vamos a encarar también en ese capítulo, es no chusmear. No chusmees. La tercera regla de la recta palabra es lo opuesto a lo que la mayoría vemos en la vida cotidiana. La información que difunden de otras personas, desde las páginas web, desde los famosos, los programas de tele, hasta las revistas y la prensa, y todo lo que llama la atención al pasar por delante de un kiosco o de una pantalla. Y todo eso se ha vuelto lo más normal en la vida de muchos. Y sin duda se trata de una industria multimillonaria. Como siempre están pasando tantas cosas en el mundo, por supuesto que es fácil que acabemos pensando que es aceptable el chismorreo o el chusmerío. Los chusmas sobre los famosos son fáciles de reconocer, pero los que se dan en nuestra vida personal pueden adoptar formas muy diferentes, como repetir lo que otra persona nos confió en secreto, compartir una suposición sobre la vida del otro, o contarle a alguien un problema que has tenido con otra persona en lugar de intentar resolverlo directamente tú con la persona con quien tuviste el problema. El chusmerío es tan corriente, es tan común, desde los pequeños comentarios sobre el rendimiento de un compañero de trabajo, hasta quejarte delante de tus amigos de tu pareja o compartir historias que te pidieron que no contarás, que no los vemos como tales. Algunas personas chusmean para establecer lazos de amistad con otros. Por eso sigue habiendo la idea de que chusmear es bueno. ¿Cómo podemos acostumbrarnos fácilmente a hacerlo? Porque estar al día nos hace sentir importantes. En el futuro nos costará no revelar una información que nos han confiado. Esa necesidad de airearlo todo en cuanto llega a nuestros oídos significa que apenas consideramos si lo que vamos a decir es afectuoso, cierto y provechoso. Los chismes, así como las exageraciones, crean la sensación de ser mejor o peor que la persona sobre la cual estamos chusmeando. Normalmente es lo primero. Yo creo que la mayoría de los chismes vienen de la envidia. Y puedo decirlo con conocimiento de causa, porque la envidia es la herida original de mi personalidad en esta vida. Como ya comenté en esa sesión de podcasts, soy un número 4 del Eneagrama de Gurdjieff. Y la herida original del 4, que pertenece a la tríada de las emociones, es la envidia. Es la sensación de haber sido abandonada por ser diferente, por ser la oveja negra de la familia, por ser alguien que no encaja o que no tiene capacidad de conectarse con las cosas de la mayoría de su sociedad. En un momento del pasado,
nosotros envidiamos la persona sobre la que ahora chusmeamos. Eso salta a la vista de los chismorreos sobre los famosos. Al descubrir que ellos también tienen problemas y defectos, nos alegramos de que no sean tan especiales después de todo. Ver que el chusmerío surge de la envidia nos permite intentar reemplazarlo por una de las 2 o de las 4 inmensurabilidades que he mencionado antes en este capítulo, que es la alegría empática y la compasión. La alegría empática es la práctica de celebrar los logros, los éxitos, las buenas noticias que estén relacionadas con otras personas. Esta práctica es fácil de llevar a cabo cuando los afortunados son tus propios hijos o los miembros de tu familia, pero cuesta más alegrarte por alguien que ha recibido lo que tú querías y no recibiste. Por ejemplo, si a un compañero de trabajo le conceden un proyecto o un ascenso que tú deseabas, observa si te entran ganas de hacer chusmerío y de quitarle importancia a lo que él ha logrado. Si es así, procura alegrarte de su éxito. Como te imaginarás, no va a resultar fácil, pero yo te aseguro que alegrarte por esto, en lugar de chusmear, de chismorrear, como dicen los españoles, te será muy beneficioso. Intenta hacerlo para ver qué es lo que te ocurre. En lugar de chismear cuando alguien esté sufriendo, el budismo te invita a ser compasivo con esa persona. En cuanto a la comunicación, significa reemplazar las palabras de burla o de alegría por su mala racha o por otras que expresen compasión por ellas. Dependiendo de la situación y de los sentimientos que produzcan, la mejor forma de ser compasivo es, por ejemplo, guardar silencio cuando se presenta la oportunidad de entrar en el movimiento del chusmerío. Inclusive, imponerse y no decir nada es un gran progreso en lo que respecta al chusmerío y te permite alinearte más con tu deseo de comunicarte como un bodhisattva. Por último, a veces nosotros justificamos el chusmerío diciéndonos en nuestro interior que lo hacemos con buena intención. Por ejemplo, tal vez tú le cuentas a un miembro de tu familia algo de otro con la excusa de estar preocupado, entre comillas, cuando en el fondo tu verdadera intención no es tan noble y tan positiva. Si lo que cuentas se basa en los juicios de valor y en el beneficio personal en lugar de estar intentando ser útil, la práctica de no chusmear te pide que optes por no decir nada. Pero tal vez te digas que hablar de otras personas sin que estén presentes es inevitable. Si tu hermana quiere saber, por ejemplo, cómo estaba tu tía abuela Margarita cuando fuiste a verla en el último fin de semana, desearás compartir cómo fue la visita. Si tu jefa te pregunta cómo te va en el equipo o al nuevo empleado, esperarás que le ofrezcas tus impresiones. ¿En qué se diferencia el chusmerío de un simple compartir una información? Esa es una buena pregunta para hacernos. Y la forma más segura de saberlo, según los conceptos del budismo, es preguntándonos: ¿y si la persona de la que estoy hablando me escuchara? ¿Cómo se sentiría? Pregúntate también cuál es la energía que tú estás creando en tu interior y cuál es la que estás proyectando hacia los demás cuando estás hablando de alguien. La clave está en no decir jamás algo que alguien que no dirías si esa persona pudiera oírte. Para romper el ciclo del chusmerío es necesario que seamos muy disciplinados.
sobre todo si hemos adquirido la costumbre de relacionarnos con los amigos, los compañeros de trabajo y los miembros de la familia con ese hábito, de esa manera. Hacernos las preguntas que aparecen a continuación nos ayuda a detener esa rueda. Y antes de compartir una información con alguien, procura preguntarte, ¿es correcto compartir esa información? Si la comparto, ¿a quién estaría ayudando? ¿Por qué? O mejor aún, ¿para qué quiero compartirla? Si la persona de la que estoy hablando se enterara de que la estoy compartiendo, ¿cómo se sentiría? Si un niño escuchara por casualidad esa conversación, ¿qué aprendería? ¿Estaría ofendiendo a alguien con lo que estoy a punto de decir? Aunque nos cueste mucho no participar de un chusmerío cuando estamos empezando a ver hasta qué punto es habitual chusmear en la vida cotidiana, la buena noticia es que la mayoría de las ocasiones podemos cambiar de conversación. Créanme, es posible lograrlo, no participando de un chusmerío cuando surge, cambiando de tema o incluso en algunos casos diciendo, hey, ¿por qué no hablamos de otra cosa? De este modo podemos practicar la tercera regla de la recta palabra. Antes de decir algo, cuando te preguntas, ¿lo que estoy a punto de decir es cierto? ¿Es afectuoso? ¿Es provechoso? No tardas en comprender que solo chusmeríos sirven para conservar una sensación ilusoria de superioridad, que no tiene ningún sentido hacerlo. En el próximo episodio vamos a hablar sobre cómo utilizar nuestro lenguaje en forma provechosa, en forma en que tenga un verdadero propósito que aporte a nuestro crecimiento, a nuestra conectividad con las personas y con todas nuestras relaciones, y que sea algo que realmente refleja nuestra verdad y una verdad que está siendo dicha con el único y exclusivo propósito de reflejar nuestras verdaderas y amorosas intenciones. Espero que estés disfrutando de este camino de autorreflexión sobre los hábitos de comunicación para desarrollar una comunicación cada vez más presente, en plenitud y con el objetivo de ser lo más abiertos posible al amor, a la impecabilidad, a la ecuanimidad. Un gran abrazo para todos.